Vamos a, vamos a platicar un ratito acerca de algo. Estoy aquí dándole vueltas a un video que vi. Ya tiene unos meses que lo vi, fíjese, pero me lo volví a encontrar todavía circulando hace cosa de una semana. Me llamó mucho la atención porque parece una, parece una bromita. Pero ¿sabe qué? Lo que le voy a comentar el día de hoy es una indudable fuente de herejías que han llevado a lo largo de la historia a millones de personas al infierno y han destruido la fe de iglesias enteras. Y es, ¿sabe qué? La falta de atención cuando leemos la palabra de Dios. Déjeme leerle un par de textos de la palabra. Le voy a leer, permítame un ratito, le voy a leer el texto que se encuentra en Apocalipsis 22, 19. Desde el 18 se lo voy a leer. Escuche por favor con atención lo que voy a leer. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas ciertamente dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas son las últimas palabras de la Biblia. Es el último texto que se encuentra en la Escritura. Algunas personas, ya de una forma casi dolosa, yo no diría casi dolosa, dicen, no, es que solamente se refiere al Apocalipsis. Todo lo demás no está sujeto a esta afirmación. Mire, si nosotros decimos, afirmamos y creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces, dígame usted quién es el corrector de estilo o de redacción de Dios. ¿Quién tiene autoridad para decir, no, Dios, aquí te equivocaste, pero espérate tantito, aquí te faltó? No, es absurdo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Es la palabra de Dios. Y ese es total y directamente válida esta palabra para todos y para toda la Escritura. Añadir o quitar a lo que dice la Escritura es una maldición, pero no crea usted que es porque Dios es bien enojón y bien celoso de que no le vayan a echar a perder su libro. No, o sea, esto tiene que ver con la bendición y la vida que emana de la Biblia, porque la Biblia es palabra viva, es la expresión del verbo eterno, que es Cristo Jesús. Jesucristo es el verbo. Entonces, tenemos que ver toda la Biblia a la luz de esta palabra. Y también, segundo término que es importantísimo para que usted y yo lo comprendamos, es el hecho de que en la Tierra, en el planeta, se hablan actualmente más de 460 formas de idioma humano que se tenga calculado. Son 260 y tantos idiomas con todos sus dialectos y variaciones. Y a lo largo de la historia se han hablado más. Me estoy refiriendo a la historia bíblica desde los tiempos en que comenzó a ser escrita la palabra del Señor, que fue aproximadamente más o menos por ahí del 1500 antes de Cristo, que comenzaron a ponerse por escrito las cosas que venían de antiguo. Porque, por ejemplo, el libro de Job se calcula que trae un tiempo como de 2000 o 2500 años antes de Cristo, pero se transmitía oralmente. Es el texto más antiguo de la escritura, hasta el año 100 después de Cristo, que fue cuando se escribió el Apocalipsis y fue cerrada la revelación. Durante este lapso y a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, estas palabras son una realidad. Todo aquello que proviene directamente del Espíritu Santo de Dios es una palabra inviolable, cuya obediencia y conocimiento es bendición y cuya violación, alteración o adulteración es una maldición. No es porque Dios, insisto,
esté esperando a ver a qué hora alguien le quita una coma a su palabra para darle un zape divino y matarlo. Es porque la palabra es vida por sí misma. Y si tú alteras el fundamento de la vida, entonces tú solito te estás acarreando la maldición. Es una consecuencia natural. Esto es solamente una advertencia, no es una amenaza. Es un aviso. Y este aviso es muy importante, porque el video del que le hablaba hace unos minutos, cuando empecé con esta reflexión, es un video de una niña, una jovencita de buen parecer y muy simpática, que sale con una herejía que dices, por Dios santo. Ella dice que el tetragramatón, ¿sabe de lo que es el tetragramatón? El tetragramatón son las 4 letras hebreas que componen el nombre de Dios como nos es revelado en la escritura. Jehová o Yahvé, o como sea que se pronuncie, en realidad no lo sabemos. Nosotros utilizamos la pronunciación Jehová porque es la pronunciación que consideraron más aproximada a los españoles, de quienes heredamos el idioma que hoy hablamos. En algunas otras traducciones se utiliza Yahvé, pero en realidad no estamos muy seguros, no estamos muy seguros de cómo se pronuncia, porque el hebreo clásico no tiene vocales. El hebreo clásico se escribe solo con consonantes y había que conocer el idioma para poderlo leer. Entonces, como nosotros no tenemos la certidumbre y los rabinos no sueltan prenda, entonces no sabemos con certeza cómo se pronuncia el tetragramatón. Pero lo que sí es un hecho es que tiene una pronunciación correcta, un significado preciso, una etimología bien definida y bien entendible, y que tiene necesariamente una pronunciación única, una única pronunciación correcta, que es una pronunciación que incluye vocales que no están escritas pero que existen en el idioma. Sin embargo, esta niña decía que no, lo que pasa es que el tetragramatón, si tratas de pronunciarlo sin vocales, suena como una respiración, tomando en cuenta que la H fuera una especie como de es algo que suena como Y, algo que suena como H, algo que suena como B, y luego otra vez otra H. O sea, como o algo así, ¿no? Como un atragantamiento, decía ella, que eso sonaba como una respiración, y que era porque, fíjese nada más, agárrese del asiento, diviértase conmigo. Decía ella que esto era porque en realidad el nombre de Dios era una forma de expresar el acto de respirar de los seres vivos, y que estaba directamente relacionado con el texto que nosotros podemos encontrar en el Salmo 150, verso 6. Y lo leyó así. Ahí le va. Usted que conoce el texto, ponga atención. Dice, todo lo que respira, alaba a Jehová. ¿Conoce el texto? A ver, como en los juegos que salen ahora en el Facebook, que antes hacíamos en revistas, ¿dónde está el error? Se lo voy a volver a leer. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Ya le atinó Betina. Si usted le atinó allá, qué bueno también. No dice eso, Fíjese la diferencia. Todo lo que respira, ahora sí lo voy a leer. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. No dice alaba a Jehová. Esta niña decía en su video que se volvió viral hace cerca de un año, y que un montón de personas de la iglesia, personas de doctrina, personas que tienen años escuchando y leyendo la palabra y estudiándola, lo estuvieron compartiendo. Porque ella decía, es que este texto declara que todas las cosas que respiran, como hacen el ruidito que suena como la lectura del nombre de Dios con puras consonantes, entonces se cumple la palabra, decía ella, porque todo lo que respira alaba a Jehová. Parece que no es muy importante, y en realidad yo creo que efectivamente hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas bíblicas que son de salvación. Los que saben de estas cosas les dicen soteriológicas, o sea, que tienen que ver con que tu alma se salve o no. Supongo que es cierto cuando decimos que esa es la parte más importante de la doctrina, es el fundamento. Esto no es soteriológico. O sea, si tú crees que todo alaba a Jehová o no, pues eso es pues no pasa nada, ¿no? No cambia el estatus de tu alma eterna. Pero, sin embargo, es una muestra clara
de que una palabra, y en este caso una sola letra de una palabra, cambia completamente el significado de un texto bíblico. Porque no es lo mismo decir todo lo que respira alabe a Jehová, lo cual es una orden, es una instrucción de un acto que se ejecuta voluntariamente. Porque al Señor se alaba en espíritu y en verdad. No es un acto involuntario que no tienes más remedio que ejecutar. Tú puedes elegir no darle la honra y la gloria a Dios. Y la orden de la palabra es, dale la honra y la gloria a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Si yo cambio el verbo que está en modo imperativo por un verbo en modo declarativo, que fue lo que hizo esta niña en el video diciendo que todo lo que respira, alaba a Jehová, entonces, por principio, termina todo libre albedrío, que es un fundamento de la salvación, que es la aceptación de la salvación por voluntad propia. En segundo lugar, nos conduce a creer que todo, absolutamente todo, está ya prefigurado, alineado y funcionando como debería funcionar. Y entonces la consecuencia del pecado, la caída del hombre, todo lo que habla la Escritura acerca de la batalla de los siglos entre el bien y el mal que se da en la tierra por causa de la caída del hombre en el pecado, deja de tener sentido. Porque entonces ya todo está controlado, como dicen algunas herejías y algunas otras religiones, está controlado por Dios como un universo títere. Pero la palabra de Dios dice que el Señor quiere que nosotros lo alabemos en espíritu y en verdad, que nosotros nos acerquemos a Él con nuestro corazón y que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Y por eso nos encontramos este salmo, por ejemplo, el Salmo 150, todo completo en modo imperativo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Es un salmo imperativo en el que estamos recibiendo una instrucción de Dios. Si esto fuera un declarativo de que así es, sí o no, entonces no importa, sería cierto eso de que todas las religiones llegan a Dios, ¿no? Porque no importa lo que tú quieras estar alabando, todo alaba a Jehová, pero no es cierto, la alabanza es un acto de la voluntad. Entonces, le acabo de dar un ejemplo no soteriológico, le acabo de dar un ejemplo que no es crítico para su salvación. Pero quiero que se dé cuenta de lo que puede cambiar una sola letra de una palabra, el significado de un texto y lo que puede provocar en la forma de acercarnos a Dios. Y esto ocurre porque alguien, yo no quiero pensar que esta niña sea un instrumento del enemigo o que sea algo así, no. Simplemente es la falta de la más mínima atención a lo más importante que puede haber para nuestras vidas terrenas, que es la palabra divina. La lectura atenta, cuidadosa de la Biblia y la fe que tenemos nosotros que tener, que debemos nosotros no solamente creer, pero también, sino también escudriñar para ver si así es, de que las traducciones que nos han llegado son correctas. Y yo le doy, mi palabra no lo voy a meter con hebraísmos, no tiene sentido, ni siquiera yo lo sé bien, lo que pasa es que lo encontré escrito por alguien que sí sabe. Nos confirma que este texto está en modo imperativo, no está en modo declarativo. Y escudriñar la palabra de esa forma es muy importante. Una de las herejías más difundidas desde el siglo II y que hasta hoy subsisten en el modo de una religión que está causando serios problemas desde hace ya siglo y medio en este planeta, está basado en una alteración del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que nosotros conocemos el texto y casi todos ustedes se lo saben de memoria, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así lo dice en el griego original,
es claro, es incuestionable. Todos los textos antiguos que tenemos, todas las referencias antiguas que tenemos a las Sagradas Escrituras, dicen eso básicamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una afirmación categórica de que el verbo que se hizo carne en la persona de Jesús, nuestro Salvador, era Dios. Y esa herejía de la que le estoy hablando, que le repito, viene del siglo II, pero hoy es una de las sectas más grandes del mundo, altera este texto, agregándole un artículo indeterminado, porque dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. No más. Así dice, fíjese nada más. Principio politeísta y además degradación del verbo eterno, en una sola palabrita. Cuidado, amados hermanos, cuidado con la palabra, cuidado con lo que dice la Biblia, cuidado porque aún en nuestras traducciones, yo le puedo decir que hasta hoy he tenido la diligencia de muchos textos que pudieran tener una interpretación confusa o que alguna persona ha interpretado diferente. Yo he tenido el cuidado de ir a los originales en hebreo y en griego. Le repito, no es que yo sea un hebraísta o un grequista increíble, sino que hay libros que ya hicieron esto, hay donde consultarlo, usted y yo lo podemos consultar, y podemos ver que están bien traducidos, son buenas traducciones, buenas versiones. La Reina y Valera es una buena versión, no le digo que todas, la del 60 y la del 95, mis respetos, excelentes traducciones. La Biblia de las Américas, excelente traducción. La Nueva Biblia de los Hispanos, excelente traducción. Y pues hay más, obviamente yo no sé de todas, no tendría tiempo, no me alcanzaría una vida para revisarlas todas. Pero de estas le puedo decir que podemos confiar en el texto en español. Es fiel a los originales que tenemos, o a los más antiguos textos que tenemos. No de todo se conserva el original de puño y letra del autor, eso es una realidad. Pero sí tenemos los textos muy antiguos, y filológicamente el texto más antiguo se establece como pues, lo más próximo al original. Y así, con textos que se encontraron en el Mar Muerto y que tienen miles de años de haber sido escritos, podemos estar seguros, razonablemente seguros, de que los textos que tenemos son fieles. Pero estudiemos, los amados, estudiemos la palabra con diligencia. Y con diligencia quiere decir poniendo atención a todos los detalles, tratando de entender todo lo que nos dice, y muchas cosas están en una sola palabra, en un solo texto. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, el que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, el tal no es de Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios está lleno de amor. No dice que Dios es la fuente del amor. Dice que Dios es amor. Entonces, pues tenemos un problema si queremos interpretar el amor como un sentimiento, ¿verdad? Porque Dios no es un sentimiento, Dios es una persona y es real. Entonces sí. El amor es una expresión en nosotros como humanos de la esencia divina, que no tiene que ver con los sentimientos. Se da cuenta como una sola palabra abre todo un universo de entendimiento de Dios y de las cosas que Él nos da. Tenga cuidado con la palabra, tenga cuidado con lo que el Señor nos habla. Es algo muy, muy especial lo que tenemos nosotros en nuestra mano, y no todos la tienen. De verdad, amados, nosotros los que estamos ya viejitos, vivimos un tiempo en el que la mitad del mundo tenía prohibido, bajo pena de muerte, el leer la Biblia. Y eso ha pasado a lo largo de la historia, varias ocasiones en varias regiones del mundo. Hoy el privilegio que tenemos de poder ir a una tienda y comprar una Biblia, o de meternos a las aplicaciones que son tiendas de aplicaciones como Play Store, o no me acuerdo cómo se llama la de Apple, pero bueno, y bajar una Biblia o 20 versiones, 20 traducciones, es un privilegio que usted debería atesorar con amor y con gratitud tremendas a Dios, y ponerse a leer la Biblia con atención. Mire, eso de decir, es que yo leo la Biblia 7 veces al año, no sirve de mucho, créamelo. Preferible aventarse una lectura tranquila
reposada, sistemática, diligente, aunque le lleve 3 años, no ese es el problema. Lo importante es que un solo versículo puede traer el mensaje que transforme su vida. Amén. Un solo versículo puede cambiar las cosas a su alrededor. Una sola palabra de la Biblia. Una sola palabra. Cada verso de los miles de versículos en los que se dividió en algún momento la Biblia, porque por cierto los versículos no estaban cuando se escribió, eso se los pusimos después para poder encontrar los textos más fácil. Pero cada versículo, usémoslos ya que están, nos permite revisar sistemáticamente la Biblia y ver qué nos dice, qué me dice a mí la palabra de Dios. El Salmo 150, por ejemplo, que es con lo que empezamos esta disertación y que estamos revisando, es un salmo que solito es todo un tesoro de doctrina de cómo bíblicamente se debe alabar al Señor cuando se alaba con música y danza. Lo dice claramente, fíjese, alabadlo en su santuario y también afuera del santuario, en la magnificencia de su firmamento. No nada más cuando estamos encerrados en 4 paredes. ¿Por qué lo vamos a alabar? Por sus proezas y por la grandeza de Dios. Es decir, por sus obras y por su esencia. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a alabar? Con instrumentos de música, con nuestro cuerpo, con danzas, con júbilo. La alabanza seria, callada y solemne puede ser para momentos muy específicos, pero el Señor espera que lo alabemos con gozo, danzando, haciendo ruido. Y también, dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Esto es una orden que se extiende a toda su creación, pero es una orden, conste, no es una característica innata. Es algo que hacemos porque sentimos en nuestro corazón alabar a Dios. Y como esto, que es solamente un ejemplo, cada libro, cada capítulo, cada versículo de la Escritura le va a hablar a usted y le va a mostrar a usted la voluntad perfecta de Dios, lo que es bueno, santo y agradable a Dios. No hay otra fuente de autoridad, no hay otra fuente de revelación más allá de la Escritura. Aún el ministerio profético del Nuevo Testamento, la profecía en tiempo de gracia, es una profecía que confirma la Escritura y es confirmada en la Escritura. No es algo que ocurra más allá de la Biblia, o no es cierto que haya nueva revelación, hay nueva luz, eso sí, sobre la palabra. Hay cosas que no entendíamos y un día el Espíritu Santo dice, ya es tiempo que lo entiendas. Pero toda profecía es reflejada y es confirmada por la Escritura, que es la revelación completa e irrestricta de la voluntad divina para el hombre. Amén. Medite en esto, piénselo, atesore seriamente lo que le estoy diciendo. La Biblia es un tesoro maravilloso. No se mate diciendo, oye, es que me toca leer 14 capítulos. Lea uno, pero léalo con entendimiento, con profundidad. Y se va a encontrar cosas preciosas. Piensen, medite.